mencionar a continuación es terrible. Después del golpe de estado que derrocó a Aristide en 2004, Haití fue intervenido militarmente por Estados Unidos, Francia y Canadá con la excusa de evitar una tragedia humanitaria y proteger los derechos humanos. Nada nuevo, la retórica típica de las invasiones yanquis. Las tropas de ocupación colocaron como primer ministro del gobierno de facto a Gerard Latortue, un haitiano con millonarios negocios proveniente de Miami. Pero los norteamericanos necesitaban ser sustituidos para poder enfocarse en la invasión a Irak. Ahí es donde entró en escena Lula, postulándose para ocupar ese cupo y ejerciendo presión junto a otros líderes sudamericanos para que la misión fuera creada por la ONU. Eso daba una aparente independencia con respecto a los intereses estadounidenses. Cuestión que, un mes después de la invasión estadounidense, bajo resolución de la ONU, se formó la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTA por su sigla en francés, conformada entre otros por batallones de los ejércitos de Argentina, Chile, Uruguay y España, pero comandados por el ejército de Brasil. El argumento progresista para excusar esta fuerza multinacional de ocupación era sostener la democracia en Haití y dar muestra además de la supuesta madurez, paz y unidad regional que habían presuntamente alcanzado las fuerzas armadas del continente. Lo cierto es que, al contrario, las tropas de MINUSTA, al mando del ejército de Lula, se instalaron en Haití para velar por los intereses imperialistas, sosteniendo el esfuerzo de guerra de Estados Unidos en Oriente. Cabe destacar que Lula había disentido con Estados Unidos respecto a la invasión a Irak. Evidentemente era pura palabrería estratégica. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de esta intervención? Innumerables denuncias a organismos de derechos humanos internacionales sobre atrocidades cometidas por las tropas de MINUSTA, incluyendo centenas de mujeres haitianas violadas y embarazadas por militares, ejecuciones sumarias, uso excesivo de violencia, presos políticos y hasta una epidemia de cólera que agravó de forma exponencial el desastre sanitario que siguió al devastador terremoto de 2010. Si bien todos los participantes tuvieron su cuota de responsabilidad, el caso más notable es el de Brasil, que envió el mayor contingente militar con más de 30.000 soldados y que mantuvo el comando de la misión en todo momento, ya que un total de 11 generales brasileños estuvieron al frente. Brasil tenía una larga historia de participación en misiones militares de la ONU, pero esta fue la primera vez que ejerció el comando militar. Posiblemente habrá tenido que ver las alianzas que la administración del Partido de los Trabajadores entablaron con empresas brasileñas en proceso de expansión hacia nuevos mercados en América Latina y África, como también la cercanía del partido con las Fuerzas Armadas, las cuales gozaron de un intenso proceso de reequipamiento, algo que voy a ampliar en un par de minutos. Hay que destacar que varios oficiales brasileños ganaron notoriedad y hasta medallas por su desempeño, primero en Haití y después también en la República Democrática del Congo, con las que crearon nuevos parámetros para la estabilización militar de conflictos multipolares. La participación en la MINUSTA fue muy polémica en Brasil. La izquierda acusó a Lula de someterse a los intereses norteamericanos. El término estabilización fue denunciado como un eufemismo para la normalización del golpe militar y la ocupación. Para los representantes de la derecha, la política externa del Partido de los Trabajadores se calificó de irresponsable por los millones de dólares destinados a las campañas. Pero hay algo más para destacar. El efecto que la presencia militar en Haití generó en la política militar brasileña y latinoamericana. Y es que la polémica creció cuando la experiencia haitiana comenzó a influir en cuestiones de seguridad interna. Gracias a la invasión, el gobierno de Lula pudo intensificar la intervención militar interna con la excusa, por ejemplo, del combate contra el narcotráfico. El exmandatario brasileño fue más que insistente y exitoso en su misión de empoderar a las Fuerzas Armadas y darles, además, un enorme marco de intervención. En 2007, Lula creó a través de un decreto dictatorial el Sistema Nacional de Movilización, mejor conocido como SINAMOV, en el cual autorizó, entre otras cosas, a que el Poder Ejecutivo pudiera organizar y movilizar a las Fuerzas Armadas cuando mejor lo dispusiera y contar además con permisos tales como requisar y ocupar bienes y servicios.
Gracias a esto, Lula casi inmediatamente movilizó tropas a la frontera con Paraguay, lo cual despertó grandes controversias y un conflicto con su país vecino. El gobernador de Alto Paraná, Nelson Aguinagalde, recriminó que la operación militar brasileña no tenía realmente objetivos de custodia soberana, sino que pretendía perseguir el comercio. Qué raro. Cuestión que el gobierno paraguayo exigió explicaciones y el mismísimo Lula tuvo que salir a pedir disculpas. Apenas un año después, en 2008, con la excusa de proteger la Amazonia y las reservas petroleras marítimas, Lula propuso e impulsó la creación del CDS, Consejo de Defensa Sudamericano, conocido como la OTAN de Sudamérica, gracias a la cual, y entre otras cosas, en 2009 movilizó una buena cantidad de tropas sin previo aviso a las fronteras con Argentina, Paraguay y Uruguay. Al año siguiente, en 2010, Lula firmó un decreto que autorizó a los militares a realizar tareas policiales en las fronteras, excusándose en la lucha contra el narcotráfico y demás crímenes de frontera, que era justamente lo que ya se había estado haciendo el año anterior por orden del Poder Ejecutivo. Además, dicho decreto estableció la creación del Estado Mayor Conjunto, que el ministro de Defensa Nelson Jobim defendió alegando que se trataba de la modernidad necesaria para que las Fuerzas Armadas continuaran sirviendo al país. Gracias a todas estas reformas, posteriormente Dilma Rousseff llegó a enviar más de 10.000 soldados a las fronteras, y Bolsonaro también hizo de las suyas, insisto, todo gracias a las reformas de Lula. Algo que me parece importante destacar es que en su libro Decisiones Difíciles, el expresidente mexicano Felipe Calderón dice lo siguiente: en una mesa redonda estábamos Lula, Hugo Chávez, Torrijos, Zelaya y otros mandatarios más. Lula se ufanaba de su nuevo amigo, el presidente francés Sarkozy, que había estado en Brasil y había pasado unas extraordinarias vacaciones de fin de año con su esposa. Luego, por supuesto, mencionó el tema de Eurocopter. Mi amigo Sarkozy me ofreció que Eurocopter invirtiera miles de millones de euros en Brasil y yo le dije que el primer cliente sería el gobierno brasileño, porque el ejército brasileño le compraría 60 helicópteros para ser la mayor fuerza aérea de América Latina. Esto es muy importante porque la relación de Lula con Sarkozy no es menor. Más allá de su bonita amistad, como bien ilustró Felipe Calderón, lo cierto es que Lula le compró un importante armamento militar a su homólogo francés. Y no me refiero solo a los helicópteros ya citados, sino también a submarinos convencionales y al primer submarino nuclear de Sudamérica. Todo esto en una operación que costó más de 10 millones de dólares y en la cual se aprovechó para construir astilleros y plantas destinadas a la producción militar. Como si fuera poco, Lula y Sarkozy también estuvieron a punto de concretar la compra de 36 aviones de combate, operación que despertó grandes polémicas y por la cual se tuvo que esperar algunos años. Justamente por estas polémicas, la compra finalmente se hizo a Suecia y no a Francia, pero se hizo. En resumen, Lula tuvo una clara obsesión con transformar a Brasil en la primera potencia militar de Sudamérica, cosa que por supuesto consiguió. En 2013, bajo el gobierno de Dilma Rousseff, Brasil le vendería 20 aviones de guerra a Estados Unidos. Ahora bien, todo este incremento del poderío militar, algunos lo justifican alegando que se hizo para combatir el narcotráfico. Nosotros estamos cansados de repetir que si se quiere combatir el narcotráfico se deben despenalizar las drogas, como dicen todos los expertos en la materia, como decía el gran filósofo Antonio Escotado, que estudió el problema y la historia general de las drogas mejor que cualquiera. Dicho esto, lo que hizo el gobierno de Lula fue una estafa. Se agarraron de la problemática para ofrecer una solución ilusoria y justificar la militarización, llenando las fronteras y las favelas de militares. No lo digo yo, lo muestran los datos.
En 2006 se impulsó la ley 11.343/06, que se camufló hábilmente con aspectos que, por ejemplo, dejaban de castigar con cárcel la posesión de drogas para consumo personal y en vez de eso implementaban penas educativas. El problema es que dicha ley también aumentó la pena mínima para el tráfico de drogas de 3 a 5 años de reclusión y dio una amplia libertad a la autoridad de decidir quién era consumidor y quién era traficante. La ausencia de distinción legal entre esas dos figuras perjudicó la defensa de los acusados. Y así fue que entre 2005 y 2009, gracias también justamente a la intensificación de la intervención militar, se triplicó la cantidad de presos por estos delitos, pasando de 32.000 aproximadamente a más de 90.000. Y de estos 90.000, la absoluta mayoría eran indiscutiblemente inocentes, no pertenecían a ninguna organización delictiva y fueron detenidos solos y con cantidades relativamente pequeñas de droga. Pero como era de esperarse, no solamente en el tema drogas creció la injusticia. Aumentaron las denuncias de abuso policial, incluyendo torturas, desapariciones y asesinatos, a tal punto que la propia ONU le tuvo que exigir a Brasil suprimir la policía militar. Volviendo a los vínculos con Estados Unidos, Lula siempre mantuvo una muy buena relación con Bush. Fueron de hecho muy buenos socios. En 2005 Bush visitó a Lula priorizando el encuentro con el brasileño por encima de otras reuniones importantes. Allí planteó sus mayores preocupaciones continentales y le solicitó que continuara desempeñando su rol de líder regional, especialmente en 3 temas que preocupaban al norteamericano: la situación de Bolivia, la contención de Hugo Chávez y el seguimiento del proceso de normalización en Haití. Como ya quedó demostrado, al menos en estos 3 temas, Bush tenía como principal aliado a Lula y no al resto de los presidentes sudamericanos. Bush temía la victoria de Evo Morales. Lula se comprometió a mantener informado a los Estados Unidos sobre el proceso y, en caso de que triunfara Morales, como finalmente pasó, convencerlo de volcarse más hacia su costado y no al de Chávez. Y como dato de color, para conectarlo con todo lo anterior, en noviembre del 2008 Evo Morales expulsó a la DEA de Bolivia. Para el que no sepa qué es la DEA, se trata de la agencia estadounidense encargada de luchar contra el narcotráfico.